Crímenes imperfectos, ricos y famosos. Las dos señoras Woodward. 30 de octubre de 1955, medianoche. Los miembros de la alta sociedad neoyorquina Anne y Billy Woodward regresan a su mansión de Long Island tras una cena ofrecida a los duques de Windsor. Anne y Billy están nerviosos. Últimamente un merodeador tiene aterrorizados a los dueños de las fincas de la zona. Se retiran a sus dormitorios separados, cada uno armado con una escopeta por si el merodeador decide atacar. Era cierto que andaba por allí. La gente le había visto correr, ¿sabe? Y todo ese tipo de cosas. Miraba por las ventanas. 2 horas después se oyeron disparos. Anne grita y marca el número de la operadora llorando y pidiendo a la policía. Cuando llegué allí, había inspectores por toda la propiedad y cuando entré, me encontré con mi inspector que me dijo, es un pez gordo. Y ya lo creo. Entré por una puerta y un poco más al fondo, en el fondo, yacía desnudo William Woodward. He sido yo, dice Anne llorando. Asegura que creyó que Billy era el merodeador. Recuerdo que vi sangre en el cuerpo y en la señora Woodward. Ella estaba echada sobre el cuerpo, llorando y sollozando. A pesar del dolor de Anne, los inspectores sospechan ya de su historia. Vi que yacía en el suelo y me dijeron que aquella era su habitación y el dormitorio de ella estaba justo enfrente. El pasillo era estrecho y me pareció bastante extraño que no durmieran en la misma habitación. No fueron solo las habitaciones separadas las que hicieron arquear más de una ceja. Había una escopeta en la habitación de ella, otra en la de él y un arma corta en la habitación de él. Después estaba la posición del cuerpo de Billy. Había caído con la cabeza girada en el sentido opuesto a Anne. ¿Qué le hizo mirar en esa dirección? ¿Había oído algo sospechoso como el merodeador? ¿O se estaba resguardando del arma de Anne? Al buscar pistas, la policía se encontró con una pila de municiones en el sótano, pero ninguna evidencia de algún merodeador y ningún signo de entrada forzada. En el curso de las semanas siguientes, el escándalo inunda los periódicos. Todos los invitados que acudieron a aquella fiesta nocturna son interrogados, incluida la duquesa de Windsor. Y Anne Woodward se convierte en la presa de los buitres de la alta sociedad. Fue una gran historia. Ella era tan celosa y violenta, tenía tan mal carácter que se comportaba mal en público, y Bill era el perfecto caballero. La muerte de Billy Woodward obliga a abrir las puertas de las mansiones neoyorquinas y deja al desnudo las vidas de los que habitan en ellas. Cuando el gran jurado se reúne, el país entero quiere saber: ¿fue un accidente o Billy Woodward fue asesinado? La historia de los Woodward fue tan sensacional y tan impactante que me inspiró para escribir mi novela, Las dos señoras Grenville, 25 años después. Anne tenía toda una reputación y Billy era de una de las mejores familias de Nueva York. La historia comienza años antes y a un mundo de distancia. Anne Woodward nació en 1915 con el nombre de Angeline Crowell en Pittsburgh, Kansas. Su padre, Jesse, era un esforzado agricultor. Su madre, Ethel, regentaba una parada de taxis. La familia era pobre, pero la joven Angie tenía ambiciones de rica. Siempre había querido superarse y se esforzó mucho para lograrlo. Anne había soñado cómo debían ser las cosas y cómo debía ser ella. Tras graduarse en el instituto, Angie trabajó en una tienda de segunda mano de la Junior League. Fue la primera vez que estuvo en estrecho contacto con damas y muchachas de la alta sociedad y se quedó fascinada con su forma de vestir, por su acento, por el modo en que movían las manos y tomó la determinación de imitarlas y vivir la clase de vida que ellas vivían. Para Angie aquello significaba vivir en Manhattan. En 1937 se trasladó a Nueva York con $400 en el bolsillo y el empeño de convertirse en una estrella.
El primer paso fue cambiar su nombre por el de Ann Eden. Se estaba reinventando constantemente, estaba aprendiendo constantemente. Iba a clases sobre cómo dar discursos, iba a clases de baile, por supuesto a clases de interpretación. Ann tuvo algo de suerte como actriz de radio y modelo. Pero para poder llegar a fin de mes, bailaba en el último espectáculo de coristas de la noche en el elegante club nocturno Montecarlo. Eran aún los tiempos del Store Club y el Morocco, y la gente era asidua de los locales de moda. Entre los parroquianos del Montecarlo estaba William Woodward padre, uno de los hombres más adinerados de Nueva York. Era presidente del Hanover National Bank y dueño de las principales cuadras de caballos pura sangre de competición del país. Era un hombre de negocios y un banquero muy astuto y dotado en todos los sentidos de la palabra. El señor Woodward, de 65 años, también tenía vista para las chicas guapas. Una noche, después del espectáculo de las 3 de la madrugada en el Montecarlo, Woodward invitó a Ann a su mesa, donde había estado bebiendo con su tímido hijo de 21 años, Billy. Ellos eran realmente miembros de la alta sociedad. Y ella, una muchacha de Kansas, que había logrado con esfuerzo trabajar en el espectáculo. Era muy guapa y atractiva. William padre también lo consideraba. Cuando su hijo Billy no podía oírle, el maduro Woodward invitó a la corista a ver a uno de sus preciados potros correr en el hipódromo de Aqueduct. Ann aceptó la oferta sin dudar. Era decidida y ambiciosa y pensaba hacer lo que hiciera falta para llegar a lo más alto, para casarse con un hombre muy rico y pertenecer a la alta sociedad. Es posible que Ann fuera una cazafortunas, pero hay que reconocerle el mérito de que con William Woodward padre había llegado a lo más alto. Ann tenía un pie en el umbral de la alta sociedad neoyorquina. Ojalá hubieran sabido a qué drama conduciría todo aquello. Después de que Ann Woodward disparara y matara a su marido Billy, el público clamaba por saber, para empezar, cómo esa chica de baja extracción había logrado llevarse al millonario de Manhattan. Era 1941, en un elegante club nocturno. La corista Ann Eden conoce a William Woodward y a su hijo de 21 años, Billy. Los Woodward eran una de las familias más prominentes de Nueva York. Vivían en una mansión de 6 pisos y poseían casas en Newport y Maryland. La madre de Billy, Elsie, era una de las grandes damas de Nueva York, una auténtica aristócrata que reinaba despóticamente en la alta sociedad. Era una de esas personas que creían que el nombre de uno tiene que aparecer en el periódico 3 veces. Cuando naces, cuando te casas y cuando mueres. Recuerdo que un día estaba sentada con ella y entró una señora y cuando pasó junto a la mesa, Ann dijo: Elsie, supongo que estará en la inauguración de la ópera del Metropolitan la semana que viene. Y Elsie la miró y dijo: entiendo. No se me da muy bien ver cómo se divierten a gritos las clases bajas. Las 4 hermanas mayores de Billy eran muy conocidas en los círculos sociales. En cambio, él era torpe a la hora de salir con chicas de su clase. En un momento dado, William Woodward se fijó en su hijo y vio que era vergonzoso y tímido y que no se le daban bien las mujeres. Y le sugirió que invitara a la señorita Eden a salir y Billy lo hizo. Pero había un secreto escondido. William padre nunca comentó a su hijo que él había tenido su propio flirteo con Ann, una omisión que luego lamentaría. Billy y Ann tuvieron su primera cita en marzo de 1942, y muy pronto, el heredero millonario de 21 años quedó prendado de la corista de 26. En realidad no recuerdo que saliera con mucha gente ni que sintiera un gran entusiasmo por las mujeres. Pero desde luego sí estaba entusiasmado con Ann. Estaba completamente loco por ella. Pero Elsie no lo estaba. La novia de clase baja de Billy le cayó mal de inmediato. Tenía que ser muy difícil para alguien como Ann gustar a Elsie hasta ese punto, porque Elsie era... Ella deseaba verdaderamente que todo fuera perfecto, y sobre todo para Bill. Pero eso de «madre, ¿puedo?» no estaba hecho para Billy. Elsie no podía hacer nada para alejarle de Ann. Vi a Billy y a Ann una noche en el Store Club. Cuando se levantó para bailar con Billy,
Anne tiró hacia arriba de su vestido de noche azul sin tirantes y avanzó hacia la pista de baile como si el local fuera suyo. Parecían estrellas de cine, glamurosos y sexys. Para Billy ya no había vuelta atrás. Anne lo había pescado. En 1942, Billy se alistó en la Marina. Antes de embarcarse para ir a la guerra, propuso matrimonio a Anne, pero primero quiso pedir la mano de Anne a su padre. Ella mintió diciendo que era huérfana. No pensaba permitir que su familia de clase baja se interpusiera. Anne y Billy fijaron la fecha de la boda para marzo. Billy llama a sus padres para contárselo y Elsie se enfurece. Quiere que su marido, William, le disuada de hacerlo, pero no lo consigue. Dice cosas como: ¿qué pasa? ¿Está embarazada? Nosotros no nos casamos con mujeres así, lo que hacemos es apoyarlas, mantenerlas. Pero Billy estaba decidido. Anne Eden y Billy Woodward se casaron en 1943 en Tacoma, Washington, donde Billy estaba destinado. Solo asistió el padre de Billy. Elsie boicoteó las nupcias. Pero la luna de miel se hubo terminado antes de que se secara la tinta de su licencia de matrimonio. Anne reveló que había salido con el padre de Billy antes de salir con él. Juró que sus encuentros habían sido castos, pero el mal ya estaba hecho. Billy empezó a arremeter contra Anne, a criticar cada movimiento suyo. En los meses siguientes, la creciente tensión se alternaba con explosivas peleas. Pero Anne estaba decidida a lograr que el matrimonio funcionara, y había un modo infalible de conservar a Billy a su merced. Ella se dio cuenta de que a él le gustaba mucho mantener lo que ahora llaman el sexo de reconciliación, de modo que cuando discutían después hacían las paces con sexo. Esa era una forma de mantenerle atado sexualmente a ella, y Anne creía que así él seguiría amándola. Anne se quedó embarazada en otoño de 1943. Poco después, Billy zarpó rumbo al Pacífico Sur. Dado que Anne llevaba en su seno al heredero Woodward, su suegra, Elsie, le propuso que fuera a Nueva York a vivir en la mansión familiar. Aquello fue un curso intensivo sobre cómo ser una Woodward. Anne estudiaba a Elsie y a sus amigos de la alta sociedad, sobre todo al duque y la duquesa de Windsor. Anne creía que la duquesa era la personificación de la anfitriona ideal. Realmente la consideraba su modelo supremo, creo yo. Y la emulaba todo lo que podía. Anne dio a luz a William III, apodado Woody, en 1944. A su retorno de la guerra, el año siguiente, Billy encontró a Anne transformada en toda una dama de la alta sociedad de Park Avenue. Pero a Billy, su nueva y refinada esposa, no le hacía feliz. Dijo, si fuera eso lo que hubiera querido, me habría casado con una dama de verdad. Anne estaba dolida y destrozada. Ella le miraba de un extremo a otro de una estancia, y si él la miraba a ella, Anne pensaba, será mejor que me enderece un poco, o algo parecido. Si no la miraba y miraba a otra dama, ella aún se preocupaba más. De modo que a veces la situación era imposible. En público, Anne intentaba guardar las apariencias de matrimonio feliz. Pero a puerta cerrada, el rechazo de Billy la sumía en una espiral descendente. El pronóstico era tormentoso. En 1946, el viaje de Anne Woodward de los harapos a las riquezas la había llevado al centro de lo más selecto de Nueva York. Como esposa de Billy Woodward, tenía asegurado un lugar destacado en las columnas de Sociedad. Bill Woodward procedía de una familia con muy buenos antecedentes y se había casado con la arquetípica corista. Él era un descendiente americanizado de la aristocracia. Pero el matrimonio Woodward no era ningún cuento de hadas. Billy había llegado a impacientarse con la ambición social de su esposa y a aburrirse del estilo de vida de ambos. Estaba un poco falto de dirección, si puede llamarse así. Tenía mucho tiempo para estar sin hacer nada, tomando copas y fumando, en bares y conociendo a mucha gente, en su mayor parte damas. Billy tenía la mirada errante, y pronto una princesa italiana llamada Marina Torlonia le nubló la vista. Ella perseguía a Bill como una loca, y a él le gustaba. Pero creo que gustaba a muchos hombres. A ella Bill le gustaba de verdad.
Y él no se resistió demasiado. Anne sospechaba que había algo y contrató a un investigador privado para que siguiera a Billy. Anne monta en cólera cuando sus detectives le cuentan que Billy está manteniendo una sonada aventura con Marina Torlonia. Anne se enfrenta a Billy y le grita sin parar. Esa no era la forma en que se conducía su alta clase social. Se bailaba muchísimo, se coqueteaba con quien se tenía enfrente en la mesa, por debajo de la mesa. Eso pasaba constantemente, pero evidentemente ella no tenía ningún sentido del humor al respecto. Dado que Anne era tan insegura, se ponía frenética cuando cualquier mujer le miraba o bailaba con él. Tenía mucho miedo de perderle, estaba triste, se tomaba muchas pastillas porque estaba muy nerviosa. Anne empezó a depender de su botiquín para hacer frente a las tensiones del romance de Billy. Cuantas más pastillas se tomaba, más errática se volvía, y más desesperada por retener a Billy a su lado a cualquier precio. Se esforzaba de verdad por mantenerle sexualmente pegado a ella, e incluso cuando se descarriaba, siempre volvía a su lado. En 1947, Anne dio a luz a su segundo hijo, Jimmy. Elsie decretó que ya era hora de que Billy y su familia tuvieran su propio hogar. Anne escogió una casa de 5 plantas en el Upper East Side de Manhattan. Anne y Billy compraron también esta pequeña casa de campo aquí en Oyster Bay, en la costa dorada de Long Island. Pero lo que Anne no sabía era que aunque pudiera poseer una mansión, jamás pertenecería a la casta de los que han nacido en ellas. Anne era la anfitriona perfecta en su casa. Organizaba fiestas muy elegantes, se vestía primorosamente y la comida era perfecta. Y contrataba a los músicos adecuados para que tocaran. Y esperaba que sus dotes de anfitriona le granjearan la aprobación de Billy. Pero en una fiesta sus planes se frustraron cuando su mayordomo anunció la presencia de alguien que no había sido invitado: Marina Torlonia. Anne desató su furia sobre Billy. Anne le dijo a Billy cosas como "tu puta italiana", etcétera, etcétera, cuando discutían. La discusión duró días, hasta que una noche, a altas horas, los gritos pasaron a ser golpes. Billy pegó a Anne, ella gritó y un vecino llamó a la policía. Anne no presentó denuncia, pero Billy ya estaba haciendo sus planes. Dijo a Anne que la iba a dejar por Marina. A los pocos días, se fue de casa. La que sufrió más de los dos fue Anne. Creo que Billy continuó con sus amigos mientras que, a mi entender, Anne quedó al margen. Ella en realidad tenía muy pocos amigos y su vida entera giraba en torno a Billy. Ese era el problema, que estaba totalmente enredada. No quería renunciar al matrimonio sin pelear. Contrató a un abogado contundente y le hizo redactar una lista de exigencias imposibles. Se negó una y otra vez a concederle el divorcio. Y quería $2 millones, que en aquella época era una suma de dinero tremendamente importante. Anne por fin captó la atención de su marido, pero para Billy había algo más que dinero en juego. El divorcio habría perjudicado mucho el nombre de los Woodward. Si Billy hubiera intentado divorciarse de ella, lo habría tenido muy difícil, porque el divorcio entonces, en los años 50, no era tan sencillo como ahora. Ella le habría hecho mucho daño a Billy. Billy renunció a solicitar el divorcio y volvió a casa. Pronto pareció que el matrimonio volvía a funcionar. Creo que se dio cuenta y dijo: "Querida mía, tengo a alguien que está loca por mí". En 1952, Anne y Billy reavivaron la llama durante un safari en India. Durante su aventura de 6 semanas, disfrutaron de un inigualable esplendor. Su anfitrión, el Maharaja de Jaipur, tenía 400 criados sirviéndoles en su palacio. En el safari, Anne empezó a interesarse vivamente por las armas, un interés que presagiaría el desastre. 2 años antes de que Anne Woodward disparara a su marido Billy matándole, el antes turbulento matrimonio parecía haber vuelto al buen camino. A finales de 1953, el padre de Billy, William, murió de una enfermedad cardíaca, y Billy heredó millones en metálico y acciones.
También heredó Bel Air, las cuadras de cría de caballos pura sangre en Maryland y su premiado potro, Nashua. Anne fomentó el interés de Billy por Nashua. Muy rápidamente entendió que esa era para ella y para él una forma de obtener protagonismo. Y ya salen, una pequeña selección de los mejores en un clásico de $100.000. El pura sangre cautivó a la prensa deportiva y situó a Anne y a Billy en el candelero. Ese era el caballo que había conseguido unir a la pareja, mucho más incluso que antes. En las 4 patas, la cola y la cabeza de aquel caballo estaban depositadas las mejores esperanzas de Billy y Anne. Nashua va por la parte interior, el ganador de altas apuestas de la costa atlántica. Nashua fue uno de los nombres más grandes de la historia. Ser propietario de Nashua era suficiente para hacerte famoso en todo tipo de círculos. Todos los ojos están puestos en uno de los grandes, Nashua. Nashua ganó un premio tras otro. ¡Nashua ganador! En octubre de 1955 había ganado 16 carreras y $750.000 en premios. Más que cualquier otro pura sangre aquel año. Una victoria de $75.000 lograda en el Derby de Kentucky. Billy lo celebró adquiriendo un nuevo juguete. Una avioneta innovadora y exclusiva llamada Helio, especializada en despegues y aterrizajes rápidos. La casualidad quiso que el avión hubiera sido construido en Pittsburgh, Kansas, la ciudad natal de Anne. Billy fue a Pittsburgh a recoger el avión e investigó el historial de Anne. Lo que descubrió sobre su padre le dejó pasmado. Había mentido sobre el hecho de que su padre aún continuaba vivo. Ella dijo que había muerto. Billy llamó a Anne y ella se quedó de piedra. Billy acusó a Anne de haberse casado con él por medio de engaños. Motivo suficiente para el divorcio, según sus abogados. El 29 de octubre, Billy regresó a Long Island preparado para librar una batalla contra Anne. Pero cuando llegó a casa, se enfrentó a un problema más urgente. Todo Oyster Bay comentaba que había un merodeador que estaba entrando en las propiedades locales, incluida la suya. Habían desvalijado la casita de la piscina. A todos les preocupaba el tema. La gente le había visto correr y miraba por las ventanas. Todos estaban un poco nerviosos porque todos tenían casas rodeadas de hectáreas. Uno de nuestros agentes de policía, de hecho, le disparó varias veces, pero era un tipo al que no le importaba nada. Saltaba una valla mientras le disparaban. Billy llegó a obsesionarse tanto con el merodeador que se olvidó de su disputa con Anne. Lo único que deseaba era atrapar al intruso, y Anne estaba encantada siguiéndole la corriente. Se estimulaban el uno al otro con el merodeador y hablaban en francés porque creían que andaba cerca y quizá podría oírles. Nada podía distraer sus mentes del villano al acecho, ni siquiera la fiesta de aquella noche para la duquesa de Windsor en una propiedad cercana. Billy y Anne circulaban por la fiesta hablando del merodeador. Anne y Bill eran las 2 personas que estaban más agitadas con el tema. Todo el mundo lo sabía, al menos todos los que estaban en la fiesta. Llegaron todos los invitados a la cena en honor de la duquesa aquella noche. Y todos presenciaron un ejemplo de gran drama. El último ligue de Billy le llamó por teléfono a la fiesta. Anne les oyó hablar y lanzó a Billy una copa de cristal a la cabeza. Poco después de medianoche, Anne y Billy regresaron a su propiedad. Al conducir de vuelta a casa, donde puede haber un merodeador esperando, sientes algo muy extraño, y Anne, sin duda alguna, tenía la sensación de que la observaban. Los dos se llevaron sendas escopetas a sus habitaciones separadas. Anne dejó la suya sobre un sillón junto a la cama. En su habitación, frente a la de Anne, Billy hizo lo mismo. También dejó un arma corta sobre una mesa cerca de la cama. Alrededor de las 2 de la madrugada, Anne se despertó sobresaltada. Saltó de la cama, cogió su escopeta y abrió de golpe la puerta de su habitación y disparó 2 veces a una figura oscura que había enfrente a su puerta. Los investigadores acudieron rápidamente a la finca. A juzgar por la llamada de Anne, estaban seguros de que el infame merodeador había estado dentro de la casita del jardín. ¿Ha sido él? ¿Lo ha hecho ese hombre que ha estado rondando por aquí? Y ella dijo, no, yo le he disparado, creía que era el merodeador.
Los inspectores intentaron interrogar a Anne en su dormitorio. Estaba sollozaba desconsolada. Cada vez que mencionabas algo que tocaba un punto sensible, ella paraba y volvía a llorar otra vez. Se hizo venir a una enfermera porque Anne no paraba de decir que pensaba suicidarse. Y la enfermera vio gran cantidad de fármacos, se puso muy nerviosa, los recogió y los metió en una bolsa y Anne le dijo no se lleve las pastillas. No fue solo el hábito de Anne de tomar pastillas lo que inquietó a los investigadores. Había algo en su historia que a ellos no les acababa de encajar. En la casa había una cierta atmósfera que resultaba misteriosa. Después le vi a él que yacía en el suelo. Me dijeron que aquel era su dormitorio y la habitación de ella estaba justo enfrente, y me pareció bastante extraño que no durmieran en la misma habitación. ¿Tuvo la intención de matar a ese hombre? ¿O dadas las circunstancias le disparó accidentalmente? La lógica dictaría, ¿por qué disparar en ese preciso instante? ¿Por qué no esperar hasta ver quién era? Eres tú quien tienes el arma. Pero es extraordinario que le disparara 2 veces, sin preguntar siquiera a quién era, en una casa en la que sus hijos podían levantarse de noche, o el mayordomo podía andar deambulando. Y la ropa que Anne llevaba para dormir también resultó desconcertante. Me di cuenta de que llevaba sujetador. Me pareció un insólito despliegue de pudor en un momento en el que estaba histérica y supuestamente incoherente. Tuvo que pararse, colocarse el sujetador y después ponerse encima el camisón y el salto de cama. Y en medio de toda aquella tragedia, Anne consiguió llamar a su abogado. Y apareció Sol Rosenblatt, el abogado al que llamaban los ricos en aquella época cuando estaban metidos en un buen lío. Rosenblatt convenció al fiscal del distrito local, Frank Gulotta, de que la pobre Anne necesitaba descansar, y en lugar de pasar la noche en una cárcel de Long Island, fue ingresada en el hospital más elegante de Manhattan. El ayudante del fiscal del distrito, William Kahn, se quedó pasmado al ver con qué rapidez el apellido Woodward había facilitado las cosas. Teníamos a la asesina, teníamos el cadáver, y sencillamente me sorprendió un poco que Frank Gulotta le permitiera ir a un hospital privado sin ponerla bajo custodia. Sería ingenuo si dijera que no hubo un trato preferencial, probablemente gracias a su posición en la vida. Anne estaba a salvo de la cárcel por el momento. Pero soportar una investigación policial no iba a ser nada comparado con la peligrosa prueba que le esperaba: hacer frente a su suegra. ...31 de octubre de 1955... Elsie Woodward se despertó con la noticia de que su nuera había matado a su hijo Billy. Eso confirmó para Elsie todos los malos presentimientos que había tenido acerca de Anne. Está muy segura de que Anne lo ha hecho a propósito, sobre todo porque Anne procedía de un entorno que no era el adecuado. Para horror de Elsie, la prensa ya conocía la historia. De costa a costa, los titulares lo llamaban el tiroteo del siglo. El conflictivo matrimonio de Anne y Billy se servía a un público hambriento. Mientras Anne estaba recluida en un hospital de Manhattan, el país debatía su culpabilidad o inocencia. El columnista Igor Cassini, amigo de Billy, prácticamente exigía el enjuiciamiento de Anne. Siempre vuelve sobre sus celos, sobre su temperamento celoso, su temperamento de cazafortunas. La prensa fue dura, pero las damas de la alta sociedad de Nueva York lo fueron aún más. Desde un principio, Anne no les gustó, y cuando esas damas te daban la espalda, estabas perdida. Invitaban a Anne a almorzar, pero de una forma que no era precisamente amable. Quiero decir que había gente que decía: bueno, mejor que disparar a Billy que a Nashua, cosas así, cosas verdaderamente chocantes. Se comentaba en todas las fiestas. Decían: ¿lo hizo ella? Muchos cotilleos, detalles, y la gente lo sabía todo de buena tinta. El mayordomo les había contado esto y lo otro. Entretanto, los investigadores interrogaron a los amigos y a la familia de los Woodward con respecto a la pareja. La hermana de Billy, Libby, habló inesperadamente de lo peligrosa que era Anne con una escopeta.
Ella sacó a colación el hecho de que Ann Woodward tenía una puntería fatal y dijo, cuando cazábamos tigres, a todos nos daba miedo que empuñara un arma. Y recuerdo que Steve Pinnell, el inspector jefe, le preguntó, ¿cazaban ustedes tigres? Y no les engaño, su respuesta fue, ¿no los caza todo el mundo? Entretanto, la policía del condado de Nassau continuaba la caza del misterioso merodeador. Habíamos supuesto que estaría desvalijando casas, robando coches. Hasta que 3 días después del tiroteo, la policía detectó un coche robado frente a un restaurante de Long Island. Dentro vieron joyas, cuchillos y armas de fuego. Cuando regresó el conductor, la policía se lanzó sobre él. El hombre era el inmigrante alemán Paul Wirtz. Le dijimos que teníamos ciertas pruebas que le vinculaban a los robos con allanamiento. Teníamos huellas. En realidad no sabíamos si eran suyas, pero le convencimos bastante bien de que podíamos relacionarle con ese asunto porque empezó a colaborar con nosotros. Wirtz admitió que había entrado en la casita de la piscina de los Woodward, pero eso fue todo. Dijo que no sabía nada de un tiroteo. Pero un inspector obstinado no le creyó. Frank Steiner, un policía que hablaba alemán, le dijo, por el amor de Dios, hay una mujer y 2 niños perjudicados. Tiene que decirnos la verdad. Y Paul Wirtz dijo entonces, sí, estuve allí esa noche. Wirtz nos describió cómo había trepado a un árbol y había roto una de las ramas. Dijo que entró por una puerta que estaba abierta, que subió al 2.º piso y que se metió en una especie de armario. Y nos dijo, allí dentro vi una caja fuerte, pero la caja fuerte no me interesaba. Mientras me movía por ahí, oí un disparo y me largué. El 2 de noviembre de 1955, 900 personas se despidieron de Billy Woodward en la iglesia episcopal de St. James, en Manhattan. 20 limusinas negras aparcadas frente a la iglesia. Los espectadores llenaban las calles. Elsin no permitió que Ann asistiera, pero sí consintió que Ann contribuyera en las flores del féretro. Ann escogió claveles rojos y blancos, los colores de los arreos de competición de Nashua. Mientras tanto, la prensa no daba tregua al fiscal del distrito. Este solicitó que se convocara un gran jurado. Pero con el obstáculo de Elsie Woodward, ¿podrían llegar hasta la verdad? Yo, como todos los demás, me moría por saber qué sucedió en realidad aquí aquella noche, pero nadie hablaba. Todos tendríamos que esperar a la vista y a la mejor interpretación en la vida de Ann. El 21 de noviembre de 1955, 3 semanas después de los disparos, Ann Woodward abandonó el Doctors Hospital por primera vez. La prensa nacional la recibió con una tormenta de destellos de flash. Los medios de comunicación hicieron su agosto. Todos intentaban captar alguna imagen suya o trataban de hacerle preguntas. La primera parada de Ann fue en el Palacio de Justicia del Condado de Nassau, en Long Island. Tuvo que abrirse paso con dificultades entre otra multitud de fotógrafos. Después someterse a un interrogatorio pre-gran jurado por parte del fiscal del distrito. Ha sido evidentemente una sesión muy dura para la señora Woodward. En estos momentos acaba de salir y no hemos conseguido llegar ni hasta el fiscal del distrito. Después fue convocada a la mansión de Elsie, en Manhattan. La matriarca Woodward hizo que sus abogados leyeran el testamento de Billy a la asesina de su hijo. Ann podía conservar las casas de Nueva York y Oyster Bay. Asimismo, recibiría una pensión como viuda de Billy. Pero Elsie quería algo a cambio. Elsie era una persona muy fría. Lo único que le preocupaba era el nombre de la familia Woodward. Elsie estaba decidida a tener a esos nietos Woodward bajo su dominio. No quería que Ann fuese juzgada como asesina. Y creía que ella estaba encubriendo un asesinato. Acorralada en un rincón, Ann accedió a permitir que su suegra enviara a sus hijos a un elegante internado en Suiza. La señora Woodward aún mantenía su dignidad. Nunca, jamás, dijo una sola palabra contra Ann. Se limitó a cerrar sus filas y sus amigos también. Y no estaba bien hablar del tema ni especular sobre si Ann había matado a Bill Woodward a propósito.
El 25 de noviembre, el gran jurado inició su indagación sobre la muerte de Billy Woodward. Entre los primeros en testificar se encontraban los agentes de policía que estuvieron en el lugar de autos la noche del tiroteo. Presentaron informes de balística, fotos del escenario del crimen y la escopeta de doble cañón que Ann usó para matar a Billy. La vista ante el gran jurado fue un asunto elegante. Comparecieron muchas de las personas que habían sido invitadas a la cena para la duquesa. Mientras esperaban en los pasillos para testificar, aquello parecía más un cóctel que un juicio. Los invitados a la fiesta de la duquesa fueron entrando de uno en uno. Sorprendentemente, ofrecieron opiniones halagüeñas de la relación de Ann y Billy. Decían cosas como, era una pareja feliz, una pareja maravillosa, un terrible accidente. La tensión fue aumentando constantemente durante el largo día, anticipando el testimonio de Ann. Paul Wirtz contó su última versión del allanamiento de la casa del jardín. La rama del árbol que supuestamente arrancó aquella noche se presentó como prueba. Finalmente, Ann entró custodiada. Su aparición asombró a todos. Entró en la sala del gran jurado como si fuera su abuela. Iba toda de negro. La acompañaron a la silla y le prestaron juramento. Y comenzó el testimonio. Ann se debatió a lo largo del interrogatorio. Relató la misma historia que había contado a los investigadores. Oyó un ruido, creyó que era el merodeador y apretó el gatillo. Lloraba, sollozaba. A decir verdad, paramos durante un rato y uno de los miembros del jurado, que era enfermera, le trajo un poco de agua y le preguntó si necesitaba ayuda. No, pero testificó coherentemente. Más de 2 horas después, Ann había terminado. Su suerte estaba en las manos del jurado. Alcanzaron su veredicto en menos de media hora. Billy Woodward murió a causa de disparos accidentales. Ann no fue declarada culpable de nada, salvo de ser de clase baja. No era de nuestra clase. Y la gente que creía que lo había hecho a propósito dijo, bueno, ha sido el dinero y la posición de los Woodward lo que ha impedido que fuera a la cárcel. Ann regresó a su casa de Manhattan. Un mes después, salió por primera vez. Yo iba andando por Madison Avenue, mirando los escaparates, y ella venía hacia mí. Vi a alguien vestida totalmente de negro. La miré y naturalmente vi que era ella. Le dije, querida Ann, ¿cómo estás? Y me dijo, nunca me recuperaré, nunca. Ann se recluyó y raramente se la vio en público. Hasta que unos cuantos años después, Elsie tuvo un gesto y la invitó a una fiesta. Elsie era la anfitriona del baile Abril en París en el Waldorf Astoria. Cuando Ann se acercó a la duquesa de Windsor, su antiguo ídolo, esta miró a través de ella. Fue el desaire de su vida. Ann estaba acabada. Aquellas damas se volvieron como las pirañas. Iban realmente a por ella. En su opinión, ella había destrozado toda una familia. Ann siguió siendo foco de cotilleos durante casi 20 años. En 1975, Truman Capote escribió un relato corto sobre una ex prostituta que asesina a su marido. Una alusión escasamente velada a Ann. La gente pensaba, vaya, ha sido bastante mezquino lo que ha hecho con Ann, pero probablemente se lo merecía porque asesinó a su marido. Ann se sintió abatida cuando se enteró de que el relato de Capote iba a ser publicado en la revista Esquire. La noche del 9 de octubre de 1975, Ann despidió a sus sirvientes y se retiró a su dormitorio. Se vistió con sus mejores galas y se maquilló. Escribió en su pequeño blog de No olvides, en el que escribía notas para sí misma sobre diversos compromisos. Escribió Ann Woodward y después se tomó una pastilla de cianuro. Fue descubierta por su doncella a la mañana siguiente. No puedo decir que me sorprendiera. La verdad es que sabía que desde hacía mucho tiempo era muy desgraciada. Los hijos de Ann, Woody y Jimmy, parecían llevar el estigma del destino de sus padres.
11 meses después del suicidio de su madre, Jimmy, de 29 años, se precipitó a la muerte desde la ventana de un hotel en Central Park South. 23 años después, Woody repitió el suicidio de su hermano y saltó desde una ventana, poniendo fin a su vida. Billy, Ann y sus 2 hijos hallaron todos un trágico final. La única que consiguió realmente salir de aquello y sobreponerse gracias a sus propios esfuerzos fue la anciana leona, Elsie. Hizo que su vida continuara. Y lo hizo muy bien. Era una mujer muy fuerte. Tuvo que serlo. Elsie Woodward vivió hasta la edad de 98 años. En esta tragedia, el sueño americano se convierte en pesadilla. Ann no pasó ni un solo día en la cárcel. Si le hubiera ocurrido a otra, la habrían enviado directamente a la cárcel, pero contrataron a una enfermera. En todas las sociedades hay algo que hace que sea necesaria una clase especial a la que admirar, envidiar, odiar, desear, destruir, o querer ser como ellos, o querer ser uno de ellos. Es eterno. Es como Macbeth, reconozcámoslo. Es decir, el crimen más horrible. El asesinato de Woodward había permitido a todo el mundo echar una mirada furtiva al interior del mundo de los muy ricos, a un lugar en el que la ambición llevó a la tragedia y el dinero influyó en la justicia. Dominic Dunne para la televisión judicial.